Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Es un gusto en realidad el poder estarme dirigiendo a estudiantes de maestría en psicología del campus Santa Clara de la Universidad Católica. Quisiera comenzar a mencionar cosas como, por ejemplo, nos preguntamos la relación entre la psicología y la religión, la psicología y la vida espiritual. Quiero mencionar que la psicología es ciencia desde 1879 y la psicología es una de las carreras más extraordinarias, en realidad una carrera llamada a trabajar con el ser humano. Nosotros como psicólogos, nuestro propósito fundamental es buscar el bienestar de las personas, y la parte espiritual igualmente tiene como propósito el bienestar de las personas. La psicología, una de las cosas que nosotros pretendemos como psicología, cuando los clientes, cuando las personas vienen con nosotros, es intentar llevar a las personas hasta un estado donde ellas reconozcan que tienen una situación, que tienen una dificultad, que tienen un problema. En la parte espiritual, nosotros igualmente, la parte espiritual lleva al ser humano a que reconozca que tiene una dificultad, que atraviesa por un problema. Entonces, son dos áreas, la psicología como ciencia y la religión como disciplina, que tenemos algo en común, es que ambas buscamos el bienestar de las personas. En algún momento alguien se pregunta si hay puntos que la psicología contrapone a la parte espiritual, es decir, que son incongruentes. Mi experiencia de 20 años en el campo de la psicología, no hay elementos que se contrapongan. Por supuesto, en la psicología hay escuelas, como la escuela psicoanalítica, que hace énfasis en la parte instintiva, en la parte libidinal del ser humano, la teoría conductista, la teoría piagetana, en fin, la teoría humanística, que cada teórico, cada escuela tiene sus puntos de vista, y por supuesto que cada psicólogo se inclina hacia una de las escuelas a la hora de intentar resolver un problema. Pero en ningún momento, por lo menos a mí me ha tocado leer los diferentes teóricos, en ningún momento yo he encontrado puntos que se contrapongan a la parte espiritual y la parte espiritual a la parte de la psicología. Para mencionar cosas, por ejemplo, cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, la Biblia describe que Jesucristo, hablando con sus discípulos, le dijo a ellos: estoy triste hasta la muerte. Jesús experimenta un estado de tristeza profunda, lo que diríamos en psicología, un estado o un síntoma muy fuerte de la depresión. Jesucristo, cuando está crucificado, dice la Biblia que Jesús le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo entonces experimenta un estado de angustia. Nosotros entonces, igualmente en psicología, en el manual DSM-3, DSM-4, describimos la ansiedad como un trastorno del estado de ánimo. Nosotros entonces le hemos enseñado a nuestros pacientes, a nuestros clientes, la importancia, por ejemplo, de llorar. Cuando un paciente llora, las estadísticas dicen que un paciente cuando llora, si se encuentra en un nivel de estrés de 100, por ejemplo, después de que un paciente llora, es una persona que llega a un 10 hasta un 20%, baja sus niveles de estrés. Pero impresionantemente nos encontramos nosotros con el libro de Eclesiastés, que Eclesiastés le dice al ser humano, le dice: cuán importante es llorar, aunque Eclesiastés dice, el único problema de llorar es que se le hinchan, dice, los ojos, pero dice que el corazón se alegra. Cuando yo, por ejemplo, leí el libro de Eclesiastés que dice que el corazón se alegra después de que un ser humano llora, me impresionó, porque en psicología uno se cansa de decirle a la gente: descargue, llore. ¿Por qué? Porque los estudios nos han dicho que llorar hace que el nivel de estrés baje. A mí me encantó encontrarme con esa porción, porque es una porción que primero le encontró nuestro Dios y después le encontró el hombre como tal. Ese elemento para mí es importante. En psicología, por ejemplo, cuando yo me enfrento con un cliente, con un paciente, yo lo llevo por una etapa del cambio que se llama la percepción. La percepción es la capacidad que tiene el ser humano de reconocer que tiene un problema.
Eso por un lado. Sin embargo, la Biblia describe, dice que si el hombre confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo. La palabra percepción lleva a la persona a que reconozca que tiene un problema, y la Biblia en el libro de Proverbios 28:13 dice que si el hombre confiesa su pecado, Dios es justo para perdonarlo. Vea, mire la relación que existe entre estos dos tipos de pensamientos, de proverbios, de comparaciones o de técnicas que utilizamos nosotros como psicólogos, y que en la parte espiritual nosotros encontramos ese tipo de pensamiento o de promesas espirituales que nos llevan a nosotros a descansar. Por ejemplo, cuando uno lee San Mateo 6:34, le dice al hombre: basta cada día su propio mal, su propio afán. La Biblia quiere llevar a que el hombre viva su angustia cada día. Cuando nosotros miramos los problemas de las adicciones, nosotros les enseñamos a nuestros pacientes que vivan un día a la vez. Le enseñamos al paciente a que no piense en mañana, porque el mañana genera demasiada angustia. Cuando uno lee los pensamientos universales de Alcohólicos Anónimos, que son principios que llevan al paciente que atraviesa por una adicción, por problemas de alcohol, por problemas de drogas, y que el pensamiento excesivo del paciente cuando piensa en mañana lo lleva a creer que nunca superará su problema de adicción, es interesante encontrar, como antes dije, en San Mateo 6:34, que le dice al hombre: basta cada día su propio mal, porque mañana traerá su propio afán. Entonces mire cómo desde hace muchos años Jesucristo a nosotros nos está llamando a que vivamos cada problema, cada situación solamente el día de hoy, porque el día de mañana trae demasiados problemas, trae demasiadas angustias. Pero la parte psicológica igualmente le dice al ser humano: viva solamente el hoy, planifiquemos nuestro presente, porque el día de mañana genera demasiada angustia. El salmista David dice que en un momento él escondió un pecado, y ese pecado dice que él lo llevó a que en su momento él escribiera lo siguiente, y dijo: mientras callé, mis huesos se secaron. ¿Qué significa eso? David ocultó un pecado y se estaba entonces consumiendo. Los grandes estudios en este momento a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico y a nivel médico nos dicen que hay un sinnúmero de enfermedades cardiológicas, de hipertensión, artritis, azúcar, por ejemplo, que están relacionadas con personas que desde siempre arrastraron con conflictos, arrastraron con problemas, como por ejemplo, nunca quisieron perdonar a alguien que les hizo daño, nunca quisieron perdonar al papá, nunca quisieron perdonar a quien le hizo la vida imposible en algún momento. Entonces, David dice: mientras callé, mis huesos se consumieron. La psicología y los últimos estudios dicen que hay personas que por no perdonar tienen grandes problemas de carácter cardiológico, de carácter, ¿cómo se llama? Artritis, todo este tipo de enfermedades. Entonces es significativo, es valioso, y pudiésemos describir una serie de pensamientos que a nosotros nos pudiesen servir a la hora de juntar estas dos herramientas. Por supuesto, en mi caso particular como psicólogo que soy, que debo de decir que en algún momento me he encontrado con pacientes que se resisten al tratamiento psicológico. Para mencionar algo, cuando yo le he hecho la propuesta a un paciente que consuma un fármaco, por ejemplo, me he encontrado con la resistencia de un paciente de no querer aceptar el tratamiento farmacológico. Me he encontrado con pacientes, por ejemplo, que se han negado a aceptar que tienen una depresión. Y me ha tocado especialmente enfrentarme con clientes, con pacientes cristianos, con pastores cristianos que atraviesan un problema de depresión y que no han querido aceptar que tienen un problema de depresión. ¿Por qué no lo han querido aceptar? Porque son cristianos. Y ellos consideran que como cristianos no deben de atravesar por un problema de depresión, por un problema de angustia. Lamentablemente, nosotros nos damos cuenta que en psicología todavía hay mucho terreno por descubrir, hay mucho trabajo por hacer, hay mucha ignorancia en el campo de la psicología, porque a nosotros se nos ha enseñado que si nos duelen los huesos hay que comprar el analgésico, si nos duele el cabello hay que comprar un analgésico, pero a nadie se nos ha educado ni se nos está educando para que nosotros
consumamos el medicamento que viene a oxigenar el cerebro, que nos ayuda para prevenir un problema de depresión, un problema de angustia. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos con personas que uno le sugiere un antidepresivo, un ansiolítico, y las personas se resisten porque creen ellos que el recetar un ansiolítico, un antidepresivo, consideran ellos que es que no debería de hacerse, que yo estoy loco, que no debo de hacerlo. Lamentablemente ese es un campo, un terreno que todavía tenemos nosotros que seguirlo trabajando. Sin embargo, menciono esto para relacionar lo siguiente: cuando Jesucristo está clavado en la cruz, tiene a su derecha un hombre que no reconoció que Jesucristo lo podía salvar. Entonces ese hombre le dice a Jesús: si en realidad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y me salva. Ese hombre duda que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese hombre se rebela contra Dios, no acepta el cambio, pero también Jesucristo no hizo mucho por salvar la vida de este hombre. Muchas veces en psicología tampoco podemos hacer nada por aquellas personas que no aceptan la ayuda. La psicología es una ciencia que está abierta, pero está abierta para todas aquellas personas que consideran que esta ciencia tan humana, tan generosa y tan parecida a lo que nuestro Dios quiere, en realidad solo hará los cambios, solo impactará la vida de las personas cuando ellos sienten la necesidad. De esa forma pudiésemos mencionar tantas cosas en el campo de la psicología, en el campo de la vida espiritual. Termino diciendo, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no va a apartarse del camino. A mí me enseñaron en psicología un proceso que se llama el proceso de la I a la 6. ¿Qué significa la I a la 6? Que desde que estamos en el vientre de la madre hasta los 21 años, nosotros terminamos con un proceso de formación. La I a la 6 significa, primero, cuando nosotros apenas estamos naciendo, introyectamos cosas de afuera, luego imitamos, luego nos identificamos con nuestro papá, luego idealizamos, luego viene la etapa de la identidad y luego viene la etapa de la independencia. Por eso se llama el proceso de la I a la 6, porque es una etapa desde los 0 días hasta los 21 años que se forma el proceso de la personalidad de un ser humano. Ese I a la 6 es el proceso de formación que en psicología nosotros lo inculcamos, lo fortalecemos, lo retroalimentamos y estimulamos a los padres que fortalezcan este proceso. Si nosotros entonces formamos ese buen proceso de formación en la vida de nuestros hijos e inculcamos esos grandes principios, es lo que la Biblia diría en Proverbios 22:6: instruya al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Pero la psicología, eso es lo que hace prácticamente el resto de su vida. Declaro solamente bendiciones para ustedes como estudiantes de esta carrera tan bonita, y que al final pues yo espero que todos sus conocimientos sirvan para seguir impactando la vida de aquellas personas que en determinado momento creen que no tienen esperanza. La bendición de Dios para cada uno de ustedes.